Levítico capítulo 5. Continuamos nuestra serie Adoración y Santidad a través del libro de Levítico, en el que vamos verso a verso. Y el tema central de este libro y de esta serie es cómo adorar a un Dios santo. Cómo un pecador puede relacionarse con un Dios que es completamente puro. Y el tema del día de hoy es conocimiento trae responsabilidad. Es bien importante entender esta área en nuestra relación con Dios. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas y somos hechos hijos de Dios y somos perdonados de todos nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, estar en Cristo significa que tenemos la responsabilidad del conocimiento. Porque antes no conocíamos a Dios y pecábamos con la ignorancia de no conocer a Dios. Pero ahora en Cristo, cuando pecamos, lo hacemos aún con el conocimiento de quién es Dios. De manera que nuestra responsabilidad es mayor, porque ahora conocemos la verdad. Si hablamos de términos, un no creyente cae en pecado, pero un creyente cae en transgresión, porque peca aún conociendo la verdad. Así que este es un tema muy importante dentro de esta serie. Según de Pedro 2, 20 y 21 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse tras del santo mandamiento que les fue dado. Ahora, el punto de lo que vamos a estudiar hoy es que aun cuando caemos en esto, porque seguimos cayendo en esto, somos creyentes pero seguimos siendo pecadores, Dios tiene una solución para nosotros. Y es aquí cuando damos gracias a Dios por el libro de Levítico, porque nos trae soluciones a los problemas con los que el creyente tiene que lidiar en su naturaleza caída, en su naturaleza pecaminosa. Esta noche no vamos a dividir el estudio en puntos, simplemente iremos verso a verso estudiando este increíble libro. Así que si estás en Levítico capítulo 5, acompáñame en los primeros 4 versículos. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuera testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Esto que vemos aquí sigue siendo parte de las ofrendas por el pecado que veíamos la semana pasada, en el capítulo pasado. Pero aquí tenemos un rubro específico para las ofrendas por el pecado, y tenemos aquí 3 pecados que menciona. El primer pecado que menciona es no denunciar algo. El segundo pecado que menciona es tocar cosas inmundas. Y el tercer pecado es no cumplir un juramento. Y es interesante que estos 3 tipos de pecados son puestos dentro de la misma clase, o sea, son catalogados iguales. 2 de estos pecados son muy comunes en nosotros hoy en día como creyentes, el primero y el tercero. No denunciar algo y no cumplir con los juramentos. Son pecados muy comunes en cualquier persona. Si hablamos del segundo pecado mencionado, el tocar algo inmundo, eso viene más para Israel. Para Israel había ciertos animales inmundos y ciertos momentos en los que una persona era ceremonialmente considerada inmunda. Tener contacto con un animal muerto era ya inmundo. Para los israelitas, tocar cualquier cosa inmunda te convertía también a ti en inmundo y necesitabas presentar la ofrenda y necesitabas purificarte. Así que es interesante porque
Los dos pecados que son tan comunes para nosotros son comparados igualmente con el pecado que para Israel te volvía inmundo. Son comparados con la inmundicia. Así que para Dios, aquel que no denuncia y aquel que no cumple con su palabra es igual que aquel que se contagia de inmundicia. En nuestro país es tan común que pasen crímenes que muchas veces vemos crímenes y ya no hacemos nada al respecto. Muchas veces vemos injusticia y no hacemos nada por denunciar, no hacemos nada por defender la causa de aquel que es abusado. Muchas veces si alguien es asaltado, ya no se hace nada para ayudar a esa persona. O si alguien choca en su automóvil, ya nadie se detiene para ver si la persona está bien. Si alguien trata mal a otra persona o discrimina a otra persona, muchos ya no hacen nada al respecto porque se ve algo tan común. Pero la palabra me dice aquí en el versículo 1 que cuando nosotros no denunciamos es como si nosotros lleváramos ese delito. En otras palabras, es como si fuéramos cómplices de esa injusticia. Es como si nosotros mismos lo hubiéramos hecho. En el pueblo de Israel todos tenían la responsabilidad de ver que la justicia fuera cumplida. De manera que la palabra de Dios exhorta aquí a denunciar y cumplir con esa parte. Ver que la justicia se haga. Así que si hemos sido testigos de una injusticia, necesitamos denunciarla, necesitamos hacer algo al respecto. Y este es el primer área en la que vemos que el conocimiento trae responsabilidad. Si somos testigos de una injusticia, ahora tenemos la responsabilidad de denunciar esta injusticia y de procurar que se haga justicia a la víctima. Muchas veces, como creyentes, como cristianos, nos conformamos con orar por las personas, lo cual es súper bueno. Es poderoso, la oración puede mucho, la oración puede hacer milagros. Pero Dios no nos ha mandado a tomar acciones de oración, sino acciones a favor de aquel que es abusado. Jesús dijo en Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que no nos olvidemos que el conocimiento trae responsabilidad. Es bueno orar por las personas, pero Dios nos manda a tomar acciones. Dios nos manda a denunciar. Dios nos manda a actuar a favor del pobre, a favor del débil, a favor del indefenso, a favor de aquel que quizás no tiene voz. Y hablando en esta área, también es importante ver, incluso de una manera más cotidiana, que nosotros podemos terminar siendo cómplices del pecado de alguien más cuando nos enteramos y no hacemos algo al respecto. Si nos damos cuenta que un hermano cae en pecado y no hacemos nada al respecto, sino que preferimos hacer como que no vimos nada, nos estamos convirtiendo también en cómplices del pecado de ese hermano. Cuando un hermano está en pecado, Dios nos manda a restaurar a esa persona. Quizás tú conoces a alguien que está viviendo una doble vida, que se dice cristiano, pero en realidad sale de la iglesia y es alguien totalmente diferente. Quizás alguien que va en tu escuela, quizás alguien que va en tu trabajo, quizás un familiar tuyo. Y Dios te está mandando a hablarle. Dios te está mandando a corregir. Muchas veces tendremos que confrontar a alguien con su pecado para que Dios pueda restaurar a esa persona. Pero muchas veces por no meternos en problemas, nos hacemos, como diríamos, de la vista gorda. Preferimos llevar la fiesta en paz, no tener problemas. Ese no es mi asunto, no me voy a meter en eso. Y entonces no hacemos nada al respecto. El conocimiento es responsabilidad. Muchas veces terminamos siendo cómplices de ese pecado por no hablar la verdad.
Siempre lo he dicho, muchas veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es confrontarlo, o disciplinarlo, o corregirlo, ya que de esa manera podemos salvar a alguien que se está yendo por un camino erróneo. Mira qué dice Santiago 5, 19 y 20 al respecto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que no tengas miedo de corregir, no tengas miedo de hablar. Esto es un acto de amor y de justicia. Y esto es agradable delante de Dios, porque el conocimiento trae responsabilidad. Ahora el versículo 4 nos menciona también el otro pecado del que estábamos hablando, acerca de no cumplir un juramento. Y este es un pecado tan común que muchas veces ya no le damos la importancia. Pero aquí es un pecado que está siendo comparado con aquel que se mancha de inmundicia, así que es importante para Dios. Porque una vez más lo estás haciendo con conocimiento. Si tú has dado tu palabra con respecto a algo, o has hecho una promesa, o has hecho un juramento, tienes conocimiento de ello y muchas veces aún así decides no cumplirlo. Y esto no le agrada a Dios. Algo tan sencillo como la puntualidad. Dices que estás a 1 hora y llegas 5, 10, 15, media hora tarde. Esto es un pecado que haces con conciencia. Diste tu palabra de estar a 1 hora y no la cumpliste. Muchas veces le hacemos promesas a Dios que no cumplimos. Prometemos llevar ahora sí una vida de oración y orar todos los días. O te comprometes a hacer tu estudio bíblico diario. O a llevar un libro devocional. Si faltas a tu promesa, es un pecado, porque diste tu palabra y no la cumpliste. Así que tenemos que dejar de devaluar tanto nuestra palabra. Nuestra palabra debe tener un peso, debe tener un valor. Si tú no cumples tu palabra, te estás menospreciando a ti mismo, ya que ni siquiera tú valoras lo que dices, pero también estás menospreciando a tu hermano, a quien no le estás cumpliendo lo acordado, y finalmente estás pecando contra Dios. Así que no tomemos a la ligera nuestras palabras. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Versículo 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Aquí vemos que Dios pide al pueblo de Israel que si alguno cae en estos pecados, es parte importante de la restauración confesar el pecado. Así que vemos que primero nos habló de estos pecados y ahora nos dice, tienes que confesar. Ahora, ¿a qué se refiere con confesar el pecado? Porque hoy en día se interpreta eso dentro del movimiento católico como que tú tienes que ir con un sacerdote y contarle todo lo que has hecho para que recibas el perdón de los pecados. Pero ¿a qué se refiere realmente con confesar el pecado? En primer lugar, yo diría no ocultarlo. Muchas veces pecamos de una u otra manera y hacemos lo posible por mantener oculto el pecado. Pero esta actitud no refleja arrepentimiento, por lo cual el paso a tomar debe ser confesar tu pecado. No podemos estar viviendo tratando de ocultar nuestras fallas, de ocultar nuestros errores, de ocultar nuestros pecados. Tenemos que confesarlos. Y muchas veces esto significa pedir perdón. A veces haces algo que ofendió a una persona y lo sabes, te das cuenta, pero prefieres dejar que el tiempo se encargue. Porque obviamente pedir perdón es incómodo y te expone a que quizás esa persona te reclame.
Pero el arrepentimiento verdadero te lleva a confesar tu pecado, te lleva a pedir perdón por tu pecado. Y sabe aguantar vara si te van a reclamar, porque muchas veces cuando tú vas a ponerte a cuentas con una persona, a pedir perdón por algo que hiciste, pues muchas veces esa persona va a aprovechar la oportunidad pues para desahogarse y para decirte y que esto y que el otro y que me hiciste sentir así y demás. Pero tenemos que aprender a recibir eso porque nos equivocamos y esa persona necesita desahogarse y queremos estar en paz con esa persona y nos toca en ese momento pues aguantar vara en eso, cuando nos reclamen incluso. Así que es importante que Dios nos manda a confesar el pecado. Y esto nos lleva a buscar una reconciliación con la persona a la que ofendemos. Si tú nunca confiesas tu pecado y nunca pides perdón, nunca va a existir una reconciliación. Y esto se convierte en otro pecado más, el no estar en paz con las personas. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que es importante esta área de confesar nuestras faltas. No debemos de estar tratando de ocultar nuestras faltas, sino debemos confesarlas, debemos pedir perdón y debemos llevarlas delante de Dios. ¿Qué es lo que vemos en los versículos 6 al 13? Y para su expiación traerá a Jehová, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Vemos aquí que este sacrificio se hace después de que la persona ya confesó su pecado. Lo primero que nos mencionó fue los pecados, después nos mencionó confesar los pecados y después ahora menciona traer la ofrenda. Y creo que esto es importante porque este sacrificio es una ofrenda delante de Dios por el pecado. Pero antes de que tú puedas hacer esta ofrenda, tú tienes ya que haber confesado tu pecado. Es decir, que antes de traer tu ofrenda a Dios, tienes que estar en paz con tu prójimo. Y sabes, este es un principio que Jesús mismo nos enseñó. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que vemos desde aquí en Levítico el mismo principio que Jesús predica más adelante en Mateo. Ponte a cuentas y después presenta tu ofrenda. Porque, ¿sabes? Al final de cuentas, nuestra relación con nuestro prójimo nos muestra en dónde estamos parados con Dios. Así que una vez más, vemos aquí que primero se pone a cuenta y después Dios pide que lleven la ofrenda. Y vemos que se da 3 opciones con respecto a la ofrenda por el pecado.
La primera opción nos muestra un cordero, como era costumbre. Traer el cordero, y sabemos que este cordero pues representa a Jesús. Pero abre otra posibilidad Dios, la posibilidad de traer las aves, las tórtolas o los palominos, para aquel que tenía menos recursos. Esta es una opción que Dios da en conocimiento de que hay gente en el pueblo de Israel que no tiene los recursos para conseguir un cordero. Y al final abre una tercera opción todavía, donde la ofrenda es harina, para el que tiene todavía menos recursos. Y esto es bien padre porque nos muestra algo bien importante en el carácter de Dios y en el corazón de Dios. No se trata de la ofrenda, se trata de tu corazón. No importa cuál haya sido tu pecado, no importa cómo hayas ofendido a Dios o cómo hayas fallado a otras personas. Dios le interesa que el pecador se reconcilie con Él, que el pecador vuelva a Él. Dios no desea las ofrendas más ostentosas. Dios simplemente quiere que el pecador regrese. Ese es el corazón de Dios. Dios desea que si tú has caído en pecado, te acerques para ser restaurado. Porque, hermanos, el pecador necesita ser restaurado. El pecado no solamente daña a las personas a las que les fallamos o a las personas contra las que pecamos, sino que el pecado nos daña a nosotros mismos y necesitamos restaurar nuestra comunión con Dios. Y la única restauración para el pecador está en Cristo Jesús. Y lo he dicho muchas veces, pero lo voy a seguir diciendo. Yo sé que nuestra tendencia como seres humanos es que cuando pecamos, cuando fallamos, nos alejamos porque nos avergonzamos o porque sentimos culpa. Pero si tú has caído en un pecado, inmediatamente necesitas regresar corriendo a Dios. Yo sé que cuando pecas no quieres abrir tu Biblia. Yo sé que cuando pecas no quieres orar. Porque como seres humanos, cuando le fallamos a alguien, muchas veces la persona a la que le fallamos nos da la espalda o se siente resentida en contra de nosotros y entonces no quiere hablarnos. Y experimentamos ese rechazo cuando le fallamos a algunas personas. Pero Dios no es un hombre, Dios es Dios. Dios no te va a rechazar. Dios no se va a quedar resentido contigo. Dios desea que vuelvas. No permitas que la condenación y la culpa jueguen en tu contra. Si fallaste y eres culpable, tú lo sabes y es cierto. Pero es una mentira de Satanás hacerte creer que por eso ya no puedes regresar a Dios. O que por eso Dios ya no te va a recibir cuando vuelvas. Hebreos capítulo 4 nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia. Y esto es lo que necesitamos hacer. Y esto es lo que Dios desea que hagamos. Quizás nosotros no deseamos hacer eso. Pero si tú le preguntas a Dios, ¿qué debo hacer si acabo de pecar? Dios te va a decir, abre tu Biblia. Dios te va a decir, ora, ven a tener compañerismo conmigo. ¿Por qué? Porque necesitas ser restaurado. Así que todo esto que vemos fueron las ofrendas por el pecado. La ofrenda que alguien traía confesando su pecado para ser restaurado por Dios. Ahora vamos a ver a continuación las ofrendas expiatorias. Estas ofrendas son también llamadas ofrendas por la culpa. ¿Por qué? Precisamente porque estas ofrendas se daban para limpiar la culpa de aquel que pecaba. Y esto es algo hermoso porque Dios no solamente quiere restaurarnos, sino que Dios quiere, y de hecho Él promete, quitar toda culpa de nosotros. Fíjate, versículos 14 y 15, la primera parte. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová. Y aquí vamos a parar tantito. Una vez vemos esta expresión de pecar por yerro que habíamos hablado anteriormente. Si no te acuerdas qué es pecar por yerro,
Pecar por hierro, vimos en estudios pasados que se refiere a la persona que aún amando a Dios comete pecado. No se refiere a pecar sin querer, sino se refiere a aquel que peca, pero sigue amando a Dios. Versículos 15 a 16 dice: traerá por su culpa Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá de ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. La ofrenda por la expiación es un carnero. Y esta es una ofrenda para quitar la culpa, como ya lo habíamos dicho. Y es interesante porque el carnero, sabemos a quién representa a Jesucristo. Y vemos que el carnero se presenta y es sacrificado para pagar por la culpa de aquel que cometió el pecado. Y vemos esta sombra, esta figura de Jesucristo en los sacrificios, así que Jesucristo también fue sacrificado para pagar por la culpa del pecador, de manera que el pecador ya no es más culpable por su delito. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús tomó su inocencia, nos la dio, tomó nuestra culpa y se la puso sobre sí mismo, de manera que nosotros somos hallados como inocentes y Él pagó por nosotros como el culpable. Ahora es curioso que después me habla al final del versículo 15 y el versículo 16 de una restauración de aquello en lo que ofendí. Es decir, yo tenía que reponer lo que había robado o lo que había defraudado. Yo tengo la responsabilidad de enmendar mi error. Y este es otro aspecto acerca de por qué el conocimiento trae responsabilidad. Cuando tú tienes conocimiento de lo que defraudaste, tienes la responsabilidad de restaurarlo, de repararlo, de enmendarlo. No solamente tengo la responsabilidad de reconocer mi pecado, no solamente debo confesar mi pecado, no solamente tengo la responsabilidad de pedir perdón, no solamente tengo que dejar que Dios restaure mi pecado, sino que tengo la responsabilidad de enmendar el daño que hice. Y este es un punto importante. Primero me restaura Dios, para después yo poder restaurar lo que dañé. En ese orden. Si yo pequé en contra de alguien y no voy a Dios para ser restaurado, va a ser muy difícil que yo pueda restaurar a alguien. Necesito buscar del Señor, restaurar mi relación personal con Él. Porque si trato de restaurar a alguien que lastimé, sin restaurar primero mi comunión con Dios, el efecto va a ser contraproducente. A lo mejor voy a pedir perdón, a lo mejor me voy a sentir arrepentido en el momento, pero si no estoy en una firme relación con Dios, voy a volver a ofender a la persona. Voy a volver a pecar en contra de la persona. Mi credibilidad delante de esa persona va a ser muchísimo menor. Así que necesitamos ser restaurados por Dios si es que queremos restaurar el daño que hemos hecho con nuestro pecado. No hay otra manera. Entonces lo que Dios manda es que se reponga lo que se defraudó y se le agregue todavía una quinta parte más para dársela al templo. Es decir, que aquel que pecó, que defraudó, debe pagar un 20% más para consagrarlo para Dios. Y esto en verdad requeriría de un arrepentimiento verdadero, ya que costaría más a la persona que pecó el resarcir el daño. Y creo que este es el fruto de alguien que está verdaderamente arrepentido, que está dispuesto a resarcir aún más de lo que causó. La disposición en una persona es una señal clara de arrepentimiento. Pero esta disposición debe ser algo constante y consistente. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil mostrar disposición
momentáneamente, porque las consecuencias del pecado que hiciste fueron malas, y no te gustaron y fue doloroso el momento, y entonces viene un arrepentimiento a medias, momentáneo. ¿Por qué? Porque después de que ha pasado ya un tiempo, se han calmado un poco las cosas, entonces esta disposición en mí se va. Y hay un cambio de actitud en mí y empiezo a regresar a las mismas actitudes. Y entonces vemos que no fue un arrepentimiento genuino, porque la disposición no fue algo consistente, fue algo simplemente momentáneo. El arrepentimiento refleja disposición, pero esta disposición se prueba a través del tiempo. Solamente a través del tiempo podemos probar cuando el arrepentimiento de alguien o el nuestro mismo fue genuino o no lo fue. Así que si queremos demostrar arrepentimiento genuino, necesitamos demostrarlo a través del tiempo. No puede durar nada más una semana, o un mes, o 3 meses. Debe demostrarse a través del tiempo. Versículo 17. Finalmente, si una persona pecare, o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin ser hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Aquí menciona algo importante. Dice y habla acerca de la persona que peca sin hacerlo a sabiendas. Es decir, esta persona que en verdad no estaba consciente de su pecado. Y aquí sí vemos la diferencia entre el que peca por yerro, que se refiere al que peca aún amando a Dios, y ahora el que peca no a sabiendas, que no está consciente de su pecado, que había estado fallando en algún área sin darse cuenta, o ofendiendo en algún área sin darse cuenta. Pero lo que Dios dice es que aunque no lo está haciendo a sabiendas, sigue siendo pecado, y nos muestra que en el momento que esa persona se dé cuenta de su error, debe tomar al respecto las mismas acciones, porque es pecado. Versículo 18. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Así que el sacrificio es el mismo. Dios no hace realmente diferencia alguna entre el que peca con conciencia y el que lo hace sin conciencia o sin darse cuenta. Así que no es pretexto en ninguna manera el decir, yo no lo sabía, o yo no me di cuenta. No es pretexto para no confesar tu pecado, o para no pedir perdón, o para no restaurar el daño que se hizo. Siempre es pecado y siempre tiene que restaurarse lo que se hizo. Así que no es pretexto, vemos que Dios pide las mismas cosas. Ahora es curioso también, porque menciona el versículo 18, que es un pecado por ignorancia. Así que vemos que la ignorancia nos puede llevar a pecar, y debemos de tener cuidado con esto. Y mientras estudiaba este pasaje, me estaba preguntando a mí mismo, ¿cómo es posible que la ignorancia nos lleve a cometer un pecado? Y creo que la respuesta es clara. La ignorancia de no conocer la palabra de Dios. Creyente, necesitas conocer tu Biblia. Es la mejor manera de prevenir que la ignorancia te haga caer en un pecado. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y no estoy hablando de tener un devocional y ver, Dios, ¿qué tienes que hablarme hoy? Sino estoy hablando de tener un estudio de tu Biblia, de profundizar en la Escritura. Como dice la palabra, escudriñar las Escrituras. Tú necesitas tener un conocimiento sólido de la palabra de Dios. A veces nos preguntamos, ¿qué debo hacer?
¿O cómo debo responder? ¿O qué espera Dios de mí en esta circunstancia? ¿Qué es lo correcto? Y muchas veces, por no conocer la palabra de Dios, terminamos pecando en lo que hacemos, terminamos ofendiendo a las personas, tomando malas decisiones, lastimando a otros. Y Dios nos ha dado su testimonio en su palabra, para que le conozcamos a Él. Y conociendo su corazón, entonces no pequemos contra Él. Esto fue lo que David dijo. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La fórmula que David halló para no pecar contra Dios, para buscar no fallarle a Dios, fue guardar su palabra en su corazón. Así que conocer bien la palabra de Dios nos ayudará a no pecar por ignorancia. Podremos decir que no solamente el conocimiento trae responsabilidad, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar el conocimiento. Cada creyente tiene la responsabilidad de conocer la Biblia. Cada creyente tiene la responsabilidad de conocer los dichos de Dios, la palabra de Dios. Cada creyente tiene la responsabilidad de conocer a Dios de una manera personal. Versículo 19. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Es interesante porque el pecado se hizo en contra de una persona. Pero este verso 19 termina declarando que el pecado fue en contra de Dios. Y es muy interesante porque estamos en una serie que nos enseña cómo el pecador puede relacionarse con Dios. Pero en el proceso, Dios nos está enseñando cómo relacionarnos también con nuestro prójimo. Y así, como dije anteriormente, al final de cuentas, nuestra relación con nuestro prójimo nos muestra en dónde estamos parados con Dios. Pecar contra tu prójimo es pecar contra Dios. De manera que aquí Dios dice, ciertamente delinquió contra Jehová. Pudiste haber pecado o ofendido a alguien, pero Dios dice, a mí me ofendiste. Tu relación con tu prójimo demuestra cómo está tu relación con Dios. Así que en nuestra relación con Dios nos vamos dando cuenta cómo tiene todo que ver con nuestro prójimo también. De manera que no puedo decir, estoy bien con Dios, si no estoy bien con mi prójimo. Yo no puedo decir, estoy en paz con Dios, si no estoy en paz con mi prójimo. Yo no puedo decir que tengo una buena relación con Dios si no tengo una buena relación con mi prójimo. Yo no puedo decir amo a Dios si no amo a mi prójimo. Así que no nos engañemos. Para adorar a un Dios santo necesitamos honrar a nuestro prójimo también. Así que esto fue el capítulo 5 de Levítico. Y continuaremos viendo en esta serie, verso a verso, a través de este libro, cómo nosotros podemos relacionarnos con un Dios santo. Así que nos vemos la próxima semana. Continuaremos con el capítulo 6 de Levítico. Vamos a orar para cerrar el estudio.